Muchas gracias, señora presidenta. Debemos abordar un recálculo del cupo vasco para que el reconocimiento de sus derechos forales no se traduzca en privilegios financieros injustificados. Es urgente que lo hagamos. Y esto que ahora, en 2021, digo yo, lo decía la ministra de Hacienda, señora Montero, en el año 2017, y son palabras literales. Y esto demuestra cómo en la oposición se puede decir una cosa y en el Gobierno exactamente la contraria. Porque la ministra nos ha soltado aquí un discurso muy alambicado en el que básicamente no ha dicho nada. Se ha puesto de perfil utilizando muchísimos minutos. La norma que hoy debatimos, que es un proyecto de ley por el que se modifica la Ley 12/2002, esa es la ley del concierto vasco, la 12/2002, y hoy debatimos una modificación de esa ley. Esa modificación lo que hace es básicamente ceder a la Administración vasca la gestión de una serie de tributos nuevos que se han creado, la tasa Tobin, tasa Google, etcétera. Efectivamente, esta modificación en sí no tiene una gran trascendencia, la modificación, pero en toda tramitación parlamentaria, cuando una ley se modifica, se puede ampliar esa modificación. Esa es la tramitación ordinaria, salvo en este caso, porque en este caso la ley del concierto vasco, a través de la cual se calcula el cupo, se pacta por una comisión mixta entre el Ministerio de Hacienda y la Administración vasca, que es básicamente el PNV, que ha gobernado toda la vida, salvo 3 años de absoluta indiferencia en el País Vasco. Es decir, una comisión mixta de la señora Montero con la Administración vasca, con el PNV, acuerdan cuál será el cupo, es decir, el total que la Administración vasca debe pagar tras haber recaudado ella todos los impuestos, básicamente, que se recaudan en el País Vasco. Y esto es importante que sepamos de dónde viene, porque el PNV, todos verán que se llama EAJ-PNV y nadie sabe qué es EAJ. EAJ quiere decir Partido Amigo de GEL. GEL es un acrónimo que significa Dios y leyes viejas. Y es que leyes viejas son precisamente leyes como esta, que hunden sus raíces en una norma cuasi feudal de los años 1800. Y lo que es surrealista es que partidos que en teoría son tan modernos, tan progresistas como Podemos o el Partido Socialista, sí están dispuestos, sin embargo, a mantener leyes tan viejas como esta, que básicamente consisten, y esto es lo que es el concierto vasco, en que la Administración vasca, es decir, el PNV, recauda los impuestos del País Vasco, incluido el IVA. Piensen, señores que nos escuchen, que una empresa que esté domiciliada en el País Vasco recauda IVA no solo en País Vasco, sino en toda España, donde vende sus productos, principalmente. Pues esos impuestos los recauda el PNV y en un acuerdo bilateral con el Ministerio de Hacienda organizan el cuánto le pagamos o cuánto no. Y para que lo entiendan, el cupo vasco actual está fijado en unos 1.400 millones de euros, eso es lo que el País Vasco tiene que pagar tras haber recaudado todos los impuestos, y para que se hagan una idea de cuál es el orden de magnitudes, en Extremadura los ingresos tributarios netos en el año 2019 fueron 1.300 millones de euros. Es decir, una de las regiones con un PIB más bajo de España recauda prácticamente lo mismo que una de las regiones con un PIB más alto, que es el País Vasco. O el caso de La Rioja, que ha recaudado unos 1.700 millones de euros. La Rioja, 1.700 millones de euros. En el País Vasco, 1.300 millones de euros. Señores del Partido Socialista, si creen que esto es justo, vengan por favor y díganlo abiertamente. Y la cuestión es que esto quien lo recauda y quien se queda este dinero es la Administración vasca, porque mucha gente que nos escuche dirá, bueno, es que claro, con este sistema la gente que vive o las empresas domiciliadas en el País Vasco pagarán menos impuestos. Pues es que no es cierto. No es cierto porque la presión fiscal
es decir, recaudación partido PIB del País Vasco, está en un 37,5%, un poco por debajo de la media de España, 37,5%, pero es que la de La Rioja, sin concierto vasco, sin este dopaje, que es lo que realmente esto supone, paga un 37,4%, es decir, un 0,1%. Es poco, pero sin hacer trampas hay menos presión fiscal en La Rioja que en el País Vasco. E incluso en Madrid, un gobierno apoyado por Vox ha logrado bajar la presión fiscal hasta el 35,1%. Y es importante que nos escuchen todos los obligados tributarios, que lo sepan. Aquí quien se lleva la mejor parte es el PNV, que es quien parte o reparte. Porque esa diferencia entre ese dopaje que supone el concierto, el cupo, y la presión fiscal real, ¿dónde se queda? ¿Dónde se queda? Pues se queda en mordidas sucesivas del PNV, las leyes viejas, porque así es que el PNV es, si no el más, uno de los partidos más corruptos de España. La competencia es intensa. El caso Epsilon, 50 millones de euros. Caso Bidegi, 30,700 millones de euros. Caso Hiriko, 18 millones de euros. Caso Miñano, 16 millones de euros. Alonsotegui Erraquiz, 15 millones de euros. Valenciaga, 10. Margüello, 6,8. Hacienda Guipúzcoa, 6,4. Purines de Carranza, 5. Hacienda Irún, 1,5. Y así vamos avanzando hasta el más gordo de todos, el caso de Miguel, 62 millones de euros. En total, casos cuantificados por unos 224,139 millones de euros. Ahí se va el dinero del cupo y el concierto, esa corrupción, ese calcetín oscuro que supone el cupo vasco, en el cual nadie sabe cuánto entra y, por lo tanto, nadie sabe cuánto falta. Y así es como el Partido Nacionalista Vasco, entre otros motivos, ha logrado escaparse libremente. Y es que hay casos de corrupción muy concretos, pero la sombra de corrupción sobrevuela al PNV. Pensemos en esa cuestión del puerto de Bilbao, esos contratos millonarios, ese consorcio familiar que ha obtenido más… Sí, veo que el señor Esteban se revuelve porque le toca de cerca. 200 contratos públicos, más de 68 millones de euros obtenidos por un grupo familiar en contratos públicos, surrealista. Y ahí viene, cuando alguien escarba y rasca, el señor Ortúzar a amenazar a nuestra compañera Macarena Olona cuando investigaba esta cuestión y decía, le amenazó directamente si seguía investigando el caso de los Purines de Carranza, que, como ya he dicho, rondaran los 5 millones de euros. O cuando la amenazaban también diciéndole que todos los sobrecostes del puerto de Pasajes ya estaban en conocimiento de la señora ministra de Fomento, en aquel momento la señora Ana Pastor, hoy en la mesa del Congreso de los Diputados. Y la duda que se nos plantea a todos es ¿por qué se tolera esto? ¿Por qué? ¿Por qué el Partido Socialista, que en la oposición lo ataca, luego lo tolera? ¿Por qué el Partido Popular, que a veces en la oposición ataca también a este sistema fiscal privilegiado que favorece la corrupción, lo ataca? ¿Por qué lo tolera? Es sencillo. Es sencillo. En España llevamos 14 legislaturas, 14 gobiernos. De esas 14 legislaturas, solo 5 han tenido mayoría absoluta. Es decir, las otras 9 han necesitado sistemáticamente el apoyo de los nacionalistas, sean vascos o sean catalanes. En concreto, 8 de esas legislaturas tuvieron el apoyo expreso en presupuestos generales del Partido Nacionalista Vasco. Y por eso, como necesitan al Partido Nacionalista Vasco, por eso toleran este tipo de oscurantismos y de leyes viejas que vienen desde el año 1800 y tantos y que a día de hoy nos las tenemos que comer con patatas. Porque cuando dicen ustedes que hay claridad, el cupo, el concierto está perfectamente claro, y esto para que nos entiendan quienes sean técnicos, porque, bueno, es básicamente como si usted calcula una ecuación de descuento de flujos de caja que tuviese infinitas tasas de descuento. Cada una de esas tasas de descuento se puede sesgar de formas absolutamente imaginativas. Es perfectamente sencillo introducir un 0,1, 0,2 de más que con el efecto multiplicador nos da un resultado a voluntad. Y eso es lo que sucede. Esa comisión mixta entre la señora Montero y el PNV, a voluntad, deciden cuánto va a tener que pagar el PNV, no el PNV, sino los vascos, al resto de los españoles. Por lo tanto,
Creemos que esto no es justo, creemos que hay que modificar este sistema y hacemos nuestras aquellas palabras. Debemos abordar un recálculo del cupo vasco a fin de que el reconocimiento de sus derechos forales no se traduzca en privilegios fiscales, financieros injustificados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Figaredo.